Damos la bienvenida a nuestra primera exposición con el doctor Jorge Alberto Cano Sánchez, médico especialista en la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de la salud y auditoría médica, abogado de la Universidad de Antioquia con especialidad en responsabilidad civil y seguros, actualmente gerente en Avatar. Buenos días. A mí es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Para las personas que asistieron el año pasado, que tratamos un tema de responsabilidad civil, les advierto que no vamos a repetir el mismo tema. Con respecto a la responsabilidad civil hemos hecho mucho énfasis porque el incremento en las demandas nos tiene realmente preocupados. Anteriormente pensábamos que solamente eran objeto de demanda los médicos y los hospitales, y hoy en día en las demandas vemos involucrados con mucha frecuencia personal de enfermería, hemos visto inclusive hasta camilleros inmersos en un proceso de responsabilidad médica. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. El objetivo es sensibilizarlas más, es darles algunas herramientas, algunos tips para que el ejercicio de su trabajo, de su profesión, sea un ejercicio tranquilo, le saquen el gusto que siempre le hemos querido sacar a lo que hacemos y no tengamos la preocupación de verlo en un proceso de pronto de alto riesgo. Con nuestra actitud preventiva no vamos a evitar que nos demanden. Las demandas todos los días van a ser más. Lo que queremos evitar es el estrés, la preocupación, pensar que cómo nos vamos a defender, que nos van a dejar en la calle, porque por lo menos en Antioquia la mayoría de las demandas lo que buscan es una indemnización, es una compensación en dinero al daño o al perjuicio que el paciente o la familia pueda sufrir. Y entonces nos surgen unos interrogantes, que es los que vamos a tratar de darle respuesta el día de hoy. Como enfermeras, como auxiliares, nos preguntamos: ¿yo qué riesgo tengo? Porque yo solamente obedezco órdenes, yo cumplo órdenes. ¿Cómo me puedo proteger? ¿Qué casos han habido? Que no sé de eso. Realmente sí tenemos mucho riesgo, y el riesgo se ha incrementado porque a raíz de tantas demandas que se han presentado al sector, pues al defenderse un médico o al defenderse otro profesional, termina involucrando a los demás, y ya las altas cortes han dicho que el trabajo de la salud es un trabajo de equipo, pero que surgen responsabilidades que son individuales. Entonces, hace un tiempo, por ejemplo, cuando se quedaba un cuerpo extraño, se quedaba una gasa en un abdomen, terminaba siempre era el cirujano respondiendo. Este fue el que abrió, él fue el que dejó la gasa, le introdujo y finalmente fue el que le pasó a sacar. Pero resulta que ese cirujano, para los que han estado en un quirófano, ustedes saben que él recibe un material, se lo cuentan y al final otra persona vuelve y lo cuenta. Entonces, muchas veces dice no es justo que si al cirujano le dijeron que tenía 20 gasas y después al final alguien dice que contó 20, resulte él respondiendo por una gasa que resultó ahí. Entonces, ¿quién dejó la gasa? La dejó el cirujano. El que empacó en la central de esterilización no contó bien y puso una más, o el que estaba contando al final se le pasó y se brincó del 18 al 20. En fin, entonces eso ha hecho que las cortes, los tribunales acepten
que sí, que hay responsabilidades de otros miembros de ese equipo de salud. Y miren el comportamiento que ha tenido. Esta es como una curva de la progresión de la tasa de las demandas. Hace 20 años demandaban a 4 de cada 1000 personas que trabajaban en salud, 0,39. Eso de acá, 0,39, eso corresponde prácticamente 4 de cada 1000. Hoy en día está presentándose 20 de 9.5, 20 de cada 100 personas, o sea que la proporción se ha aumentado dramáticamente. Y mientras hace unos años era muy raro que demandaran a otros funcionarios diferentes de los médicos, hoy ya no están. Hoy están demandando aproximadamente entre un 4 y un 5% de personal de enfermería, terminan involucrados en procesos. Los procesos que se adelantan hoy en día, la mayoría de ellos son por cantidades astronómicas. Yo todavía tengo un récord con un amigo que está demandado en $2 millones más 10.000 gramos oro. De buenas que el dólar está barato. Es una cantidad astronómica. Y entonces, si se ponen a desglosar en el proceso las responsabilidades, si es que llegaran a existir, van a decir que de pronto hubo fallas de otras personas que participaron en esa atención como miembros del equipo de salud. La responsabilidad nuestra se puede originar de dos frentes. El primero es de fallas de tipo técnico. Una falla de tipo técnico es que hagamos las cosas mal, que hagamos las cosas como no se debe hacer. Y hay otro tipo de fallas que son las de tipo ético, y esas corresponden a esas fallas en la comunicación con el paciente o en el registro que hacemos de la atención. Tengámonos acá en esta parte de las fallas técnicas. Hemos pensado que en nuestro medio de pronto la prestación de servicios de salud es regular, y pensamos que en países más desarrollados es mucho mejor. Uno dice a algunas personas: si yo tuviera plata me iba para Estados Unidos a que me hagan de todo. Acá en nuestro medio, pues yo me siento muy orgulloso de decirlo, las fallas de tipo técnico son lo más pequeño que hay. Es decir, los errores que se cometen con los pacientes realmente son pocos, pero nos demandan mucho. ¿Por qué creen ustedes que nos demandan mucho? Miren, nos demandan mucho por fallas de tipo ético, y la mayoría de los casos que se pierden son por ese tipo de fallas. ¿Qué es una falla de tipo ético? Ustedes de pronto en su quehacer les ha tocado muchas veces, estando en urgencias o estando en cirugía, presentarle a los pacientes un documento que se llama consentimiento informado, pero es para operar. Supuestamente ustedes están haciendo el favor al cirujano de pasarle el formatico para que el paciente o la familia firme. Pero de pronto, cuando estamos en urgencias, a muy poquitas personas, personal de enfermería, se le ha ocurrido decirle al paciente los riesgos de que le va a pasar una sonda vesical, de que le va a pasar una sonda nasogástrica, de que le va a colocar un inyectable que pudiera dar algún riesgo, y generalmente el personal de enfermería omite tomarle al paciente el consentimiento informado. Y pensamos que es que lo que hacemos es muy banal, eso de pronto no es muy complicado, y que entonces a uno que lo van a demandar por eso. Y entonces ahí les traigo yo a colación un ejemplo. Pónganse a pensar, si ustedes tienen un familiar y les cuentan que ese familiar no van a entrar a cirugía extracorpórea, que le van a hacer un trasplante de corazón o un
cambio de válvulas. Ustedes que trabajan en el sector, pues le van a decir a la familia, dejen todas las cositas organizadas, eso tiene mucho riesgo, y los va uno como preparando de que si esa persona no sale del quirófano, pues no le den tan duro, porque todos sabemos que eso es algo muy riesgoso. Y resulta que esa persona la entran al quirófano y allá cuando están conectando la máquina de anestesia, alguien conecta, en vez de conectar la fuente de oxígeno, conecta la de óxido nitroso. Y claro, el paciente tiene una sobredosis y en la cirugía presenta muerte cerebral, queda descerebrado y se murió. ¿De qué se murió ese paciente? ¿De qué se murió? Eso sabemos nosotros, pero ¿qué cree la gente que se murió? ¿Por qué? Cirugía muy complicada la cirugía. Y a esa persona que la teníamos tan preparada y que se le hizo esa cantidad de cosas y consentimiento y todo, no pasa nada. Pero si el caso que nos cuentan es de que a un familiar le colocaron una ampolla de penicilina procaínica y que es un shock anafiláctico, ya murió, ahí se nos cae. O que el paciente le estaban haciendo un paso de una sonda para hacerle un lavado gástrico y resulta que la sonda nos quedó en tráquea y le pasamos 2000 centímetros de salino al pulmón y nos tiramos en el paciente, pues con seguridad que sí vamos a tener problemas, que nadie espera que una cosa de esas va a pasar. Entonces miren que en lo que hacemos realmente es en lo que más riesgo se corre. Y eso es lo que muchas veces no prevemos y por eso nos meten algunos sustos. ¿Esto qué significa eso? Inversión de la carga de la prueba. Eso es algo que yo ya se los he mencionado a algunas de ustedes cuando les he hablado del tema, y es sobre la desventaja en que estamos las personas que prestamos servicios de salud frente a una responsabilidad civil. Porque cuando tenemos cualquier tipo de problema, cuando nos estafan, cuando nos roban y vamos a colocar un denuncio, debemos llevar pues como algunas pruebas. Si yo digo que una persona me debe una plata, debo llevar una letra, un cheque, en fin. Hay que llevar al ladrón, pero además del ladrón hay que llevar las pruebas que demuestren que de verdad él sí le robó. Cuando nos reclama un paciente o la familia por un daño en una prestación de un servicio de salud, no tienen que llevar ninguna prueba, nada. Historia no, es que el paciente no hace la historia, entonces él no tiene por qué llevar historia. Únicamente una cédula para que lo identifiquen y le reciban la denuncia. Y es a nosotros a los que nos corresponde demostrar que eso no es verdad. Y cuando no registramos, cuando no dejamos constancia de lo que hacemos, nos queda difícil demostrar que es mentira. Y en eso es en lo que fallamos y eso es lo que nos aumenta el riesgo. Pónganse a pensar ustedes cuando están en un servicio de urgencias y les dicen, viene un paciente a colocarse una inyección. Entonces todas preguntan, a ver la fórmula. Así, la ordenó el doctor tal. Así, ¿qué pasa? Que pague 1000 pesos, lo que valga la colocada en la ampolla. Y le colocamos la ampolla. ¿Cuántos de ustedes a esa persona le hacen una nota de historia? Escriben que le hicieron asepsia y que le colocaron una ampolla intramuscular en el glúteo derecho. Piensen, a ver, no respondan, piensen quién lo hace. Como yo sé que la mayoría dice, no, eso no lo hace nadie, eso ya lo sabe la gente y eso es lo que aprovechan para demandar. Paciente que le colocaron 4 o 5 ampollas en su casa
y una de las dosis no tenía un familiar que se lo aplicara y se lo aplicaron en el hospital. Y 8 días después aparece con una celulitis, que le hace una infección y al final termina con una lesión muy grande, le tienen que hacer una resección de tejidos, se complicó muy feo y adivinen cuál fue la polla mal puesta. Claro, la del hospital, esa fue la mal puesta, porque el hospital por lo menos tiene un seguro y la gente también, y nos ganamos una plata. Siempre lo malo es lo que se hace en el hospital. La que le colocó el primo carnicero, la que le colocó la abuelita, la que le colocó el mensajero de la farmacia, esas quedaron súper bien. ¿Sí? Entonces, miren, como no hacemos eso, no podemos demostrar que hicimos las cosas. Yo conozco condenas de un hospital a que llegó un paciente con una fractura abierta, le hicieron un lavado, una atención inicial de urgencias, lo remitieron a otro nivel, donde hay ortopedista, igual estuvo en urgencias, antibióticos, le programan cirugía, lo operan y el paciente hizo una infección, una sepsis y se murió. El cuento de la demanda fue que a ese paciente nunca lo lavaron, nunca, ni en urgencias ni en cirugía, y lo operaron así, con la tierra ahí metida y sucio. ¿Quién de ustedes cree que eso pueda pasar? Nadie, nadie. Todos sabemos que eso es imposible que pase, pero los jueces no son médicos y ellos solamente pueden fallar de acuerdo a lo que está aprobado, y no había ninguna nota que hablara de un lavado, que hablara de una sepsia, que hablara de una profilaxis antibiótica, nada. Entonces, eso le toca asumirlo a una institución, y cuando la institución paga una condena, está obligada a repetir en contra de las personas que participaron en esa atención, y ahí es cuando nos agarran a nosotros ese tipo de problemas. Como les decía ahora, nos preguntamos ¿por qué yo? Ahí está. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado en varios pronunciamientos han dicho que sí, que la prestación del servicio de salud es un trabajo de equipo, pero que cada miembro del equipo tiene funciones asignadas y como tal tiene responsabilidades. ¿En qué esferas de la responsabilidad nos podemos ver involucrados? Hay 4 tipos de responsabilidad que podemos asumir como enfermeros. La primera y la más recurrida en Antioquia es la civil. Cuando uno tiene una demanda civil es porque el demandante lo que quiere es que los perjuicios se los compensen en plata. Y entonces ahí es cuando es importante que tengamos cómo protegernos, y no es ahorrar mucho, sino la posibilidad de tener una póliza o algo que lo cubra en una eventualidad de estas, porque muchas veces las demandas son temerarias, las demandas no tienen fundamento, pero nos asustan, nos intimidan, y en este momento cualquier defensa necesita conseguir un abogado para que lo defienda, y le va a costar bajito 10, 12 millones de pesos. Entonces, claro, está uno con esa preocupación, si no tiene un respaldo de una póliza o de un seguro que lo cubra para que lo defienda, entonces le toca más bien pagar una plata para que no continúe la demanda, y eso es lo que muchas veces hacen. Lo citan a conciliar, y en la conciliación terminan sacándole usted dinero. Usted hace la cuenta y dice, no, pues el abogado me va a valer 12 millones y esta gente me está diciendo que cuadremos en 20, yo más bien me consigo esa plata y saco el problema y no me exponga que me condene en los 200 o en los 500 que están demandando.
La otra esfera es la esfera administrativa o disciplinaria. Independiente de la modalidad de contrato que tengamos, si prestamos servicios en instituciones del Estado, estamos sujetos a la Ley 734 de 2000, que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento que debe asumir todo funcionario público. Y esta ley es muy drástica al sancionar, porque muchas veces por faltas que uno piensa que no son graves, están establecidas con sanciones que pueden llevar hasta 5 años de inhabilidad para trabajar, a 5 años en que usted queda por fuera de su profesión. La responsabilidad penal, esta que tiene que ver con los bienes que están protegidos por el derecho penal y básicamente son los que se llaman derechos fundamentales. Ahí está el derecho a la vida, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, la buena fe. Entonces, ¿cómo se le puede dañar la honra a una persona? Mire, muy fácil. Cuando nosotros estamos en una institución que presta servicios de salud, debemos tener siempre presente el secreto profesional. Nosotros no podemos hacer comentarios con respecto al padecimiento de alguno de nuestros pacientes. A mí me ha pasado que hay municipios, hospitales de municipios, donde las pruebas de embarazo que hacen son porque están en urgencias o porque vienen de otro municipio a hacerse. Las personas, las niñas del pueblo, se sienten con temor de ir al laboratorio del hospital a hacerse una prueba de embarazo, porque dicen, no, es que sale el resultado positivo y primero sale mi mamá, los vecinos y la última que termina la vida soy yo, y eso es supremamente grave. Por esa filtración de información, por hacer entrega de la historia clínica a una persona que no está autorizada, se han presentado muchísimas reclamaciones y en todas han salido condenadas las personas y las instituciones que hicieron ese mal uso de la información. En ningún caso los jueces han aceptado que hagamos un mal uso de la información, que le entreguemos la historia a quien no está autorizado. La fe pública es lo que hacen los notarios. Cuando ustedes compran una casa, dice doy fe pública y está en la escritura el nombre suyo como propietario. O cuando saca una copia auténtica, igual en el sello dice doy fe pública de que esta es copia tomada de su original. Cuando nosotros le damos a un paciente una constancia que estuvo en el hospital, de que el papá está ahí enfermo, cualquier documento de esos, estamos dando fe pública, estamos asumiendo funciones de notario. Y es muy común que los amigos, los familiares nos digan, conseguirme una incapacidad, conseguirme cualquier notica de que yo estuve en urgencias, y a veces somos tan ingenuos que creemos que eso no es sino un papelito y que eso no tiene ninguna implicación. Hasta hace 5 años, el anterior Código Penal establecía sanciones hasta de 3 años de cárcel. Pero resulta que todos los delitos que se sancionan hasta con 3 años de cárcel, realmente no pasa uno a la cárcel de un día, porque hasta 3 años esos delitos son excarcelables. Entonces, en el nuevo Código Penal, ya la falsedad en un documento público da cárcel de 4 a 8 años. Es decir que en el mejor de los casos, por lo menos 1 año de cárcel da ese tipo de cosas. A uno con mucha frecuencia lo abordan, dan una constancia, dan una certificación, y la gente es conchuda. La gente termina diciendo, no me perjudiques, dame ese papelito. Nosotros no perjudicamos a nadie, pero tenemos es que evitar que el perjuicio sea para cada uno de ustedes, porque si ese papelito da en las manos
de un jefe de la persona o de un rector de una universidad que ya tenía el seguimiento de la persona de que no había querido asistir a una actividad, a un examen, a algo, o no fue a laborar y sabe que eso es falso y lo denuncia, se pega la enredada. Yo era por hacer un favor, yo lo sabía. La ignorancia de la ley no me exime de la responsabilidad. No sabía, pero usted ya sabe que se va a quedar acordando toda la vida. Las condenas, ¿por qué surgen? Yo le dije al principio, no es porque hagamos las cosas mal, sino porque no tenemos buenos soportes. Porque la historia clínica es deficiente, porque no manejamos consentimiento informado, o lo hacemos pero muy regulitis, no hacemos un buen consentimiento, porque no cumplimos con los protocolos. Todas las instituciones están obligadas a manejar protocolos, guías de manejo. Ustedes como personal de enfermería saben que hay unos protocolos para ciertas actividades, ciertos servicios en tal institución. Deben estar atentas a conocer esos protocolos, a saber cómo se manejan y cuando se actualizan igual, a cambiar el protocolo. Fallas en el servicio y negligencia afortunadamente no son lo que más nos impacta. La historia clínica es una obligación ética y legal, sirve además para que le paguen a la institución los servicios que prestamos. Si nosotros le aplicamos a un paciente un tratamiento y no queda registrado en la hoja de aplicación de tratamientos, en el CIS 415, eso no lo paga, queda glosado. Así la orden diga que era para aplicar cada 8 horas, pero si usted un día no registró la dosis, esa dosis se la van a glosar al hospital. Y lo más importante, es la principal herramienta para defendernos, para demostrar que hicimos las cosas bien. El consentimiento, ustedes deberían tenerlo como una disciplina en todo lo que hagan a los pacientes. Tener el consentimiento, si la institución no lo tiene establecido, entonces propónganlo para que adopten un consentimiento y ustedes se cubran con eso. El consentimiento no nos exime de la responsabilidad que tenemos de hacer las cosas bien, pero ayuda mucho. Ayuda mucho porque hay riesgos que se presentan que son inherentes. Que si estamos pasándole a un paciente una sonda uretral y tenía una estenosis y le hicimos un desgarro, una lesión, eso es inherente, o sea, eso no es porque se hizo mal, no, es que es una complicación que puede ocurrir, pero que con el consentimiento le estamos advirtiendo al paciente que puede pasar. Yo no me dejo pasar eso, pues estállese ahí solo. ¿Por qué nos demandan? Nos demandan por ingenuos, porque muchas veces hacemos las cosas, no registramos. Esta es una foto dramática, eso no es un montaje. Esta es una niña que nació con una malformación y lo único que dice la mamá, o que decía, era que a ella le habían aplicado unas inyecciones y que seguramente le habían cambiado la medicación. Ella tenía el registro de que le habían aplicado un tratamiento, tenía hasta los recibos, pero nunca se dejó una constancia de qué fue lo que se hizo. Entonces enredaron eso y en el proceso se pudo aclarar ya cuando se hicieron estudios genéticos y eso, pero igual la persona en la institución que se vieron involucradas en el tema se desgastaron en una defensa de un proceso por algo de lo que nada tenía que ver. Por impericia. Impericia es no hacer las cosas bien. Y entonces tenemos varios casos, uno de ellos de una auxiliar que llega a debutar a un servicio de hospitalización y entonces le tocaba suministrarle a los niños los medicamentos y entonces
le entregaron la dosis de 5 centímetros de acetaminofén y entonces ella fue muy juiciosa, se la pasó por la venoclisis. Tenemos un paciente que estaba con un catéter subclavio y que además estaba recibiendo nutrición por sonda, y la auxiliar le fue a pasar la alimentación por el catéter subclavio, y la persona que estaba acompañando al paciente le dijo: no, ¿cómo se te ocurre? Eso no es por ahí. Y esta persona la increpó, se le enojó, le dijo: bueno, aquí la enfermera es usted o yo. Usted. Al otro día el señor estaba en el cementerio y la persona estaba en el Buen Pastor, porque todo el tiempo discutieron que había sido dolo, que había tenido intención, porque le trataron de decir que eso no era así y ella siguió. Mire, este es un caso que se presenta por negligencia, por haber dejado de registrar la aplicación de una dosis de insulina. Fue una omisión totalmente involuntaria. Había una emergencia a las 6 de la mañana, entonces le colocan la dosis, se van a atender la emergencia, se pasa el registro y después llega la compañera, recibe el turno. Cuando ve que no hay nada, entonces ella dice: coloquémosle la dosis y que no quede mal la compañerita. Y este paciente hizo una hipoglicemia severa, por suerte pues no trajo mayores complicaciones. Esta nos pasa mucho, pacientes que son muy temerosos a las inyecciones, y entonces cuando ya saben que hay que colocarles la penicilina, dicen: no, a mí ya me han puesto, no me haga prueba. Así se ahorra mucho sol. Si la prueba está ordenada por el médico, no seamos nosotros los que debemos de hacer. El paciente dice: no, es que hace 15 días me aplicaron benzetacina, y uno, por la forma que el paciente le dice, uno cree que sí, que no hay problema. Digámosle al médico que por escrito ordene no hacer la prueba para que no nos enrede, o si no, sigamos con el programa que está ordenado. Este es un caso que me impactó mucho. Ocurrió a finales de año en una clínica importante acá en Medellín, con una bebé que tenía una férula de muñeca y mano, y estaba con el ortopedista le dice: retirarle la férula. Lo había hecho muchas veces y pues parece que algún problema tenía también el portayesos, y le hizo una amputación de un dedito. Y era una niña de 2 añitos. Claro, cuando está llorando era por el dolor, pero los niños lloran por el susto del aparato, y entonces ella la consolaba: no, tranquila, y señora, téngamele bien la mano. Hasta de pronto vieron que algunas recomendaciones finales, porque no le vayan a empezar a volver con esto tan largo. Mire, todas las órdenes que cumplamos, todos los tratamientos que apliquemos deben estar ordenados por escrito, y la orden debe ser actualizada. ¿Qué es una orden actualizada? Es que si el paciente llega hoy y entonces en urgencia le ordenamos 3.000 centímetros de salino para 4 horas, yo no puedo suponer que va a seguir con ese volumen cada 4 horas, sino que llegó con una depresión del volumen, le están compensando. A lo que se acabe el programa hay que hacer que lo evalúen y que determinen cuál es el programa que sigue, y no perpetuar indefinidamente las órdenes, porque muchas veces eso puede pasar y le hacemos un daño al paciente.
Igual cuando nos dan órdenes verbales, si es una condición crítica, listo, cumplimos la orden porque el paciente está en un momento crítico. Pero si es un plan terapéutico, debe quedar consignado en la historia. Siempre, porque nos vamos a hacer responsables después nosotros. Paciente sale de cirugía después de una colecistectomía y entonces llama la enfermera al médico a decirle: este paciente salió de una colecisto, está quejándose de dolor y no tiene analgesia. El médico de urgencias le dice: aplicarle un Gifarin. Gifarin es un nombre comercial de la dipirona. Entonces ella le aplicó la dosis. Doctor, ¿usted sube a ponerme? Sí, yo subo. Cuando el médico a la media hora sube, encuentra que el paciente está en paro. Había hecho un shock anafiláctico, no se había ni siquiera dado cuenta, y resulta que es que el paciente era alérgico a la dipirona. Cuando la enfermera estaba viendo la historia, abrió la tapa de la carpeta metálica y no vio ningún anuncio. Y ya cuando fue y le aplicó la dosis, ya dejó ahí la historia, llegó otra persona y la cerró y la puso en el carro. Al cerrar la tapa había un letrero inmenso: alérgico a la dipirona. La persona que cubrió la historia le preguntó a la otra: ¿qué le pusiste a ese paciente? Gifarin. Y pensó: siquiera que no fue dipirona, no conocía. El médico se negó a registrar esa orden. No firme. Y no firmó. Ahí están en un problema todos dos, porque tanto el médico que ordenó eso sin tener esa precaución obró mal, como la auxiliar que acató esa orden sin tenerla por eso. Miren, no hagan juicios de valor. A veces se hacen calificativos de lo que hizo otra persona, o de que este paciente llegó y llegó con un dielquito que no era, que lo atendieron mal, y hacemos comentarios que le sirven de insumo a la gente para que demande al otro. Y muchas veces las demandas terminan rebotándonos a nosotros y nos metemos en líos que no teníamos necesidad de meter. Solamente cumplamos órdenes escritas y actualizadas. Permitámosle a la familia que interactúe con el paciente en su tratamiento, en su recuperación. A veces la familia quiere estar cerca del paciente y nosotros insistimos en alejarlos, en sacarlos. Y la gente arma sus mitos y piensa que es que estamos haciendo cosas mal hechas y por eso no queremos que nos vean. Si el paciente está acompañado nos va mejor, porque por lo menos tenemos un testigo de muchas cosas. Entonces no restringamos tanto esa cercanía con la familia del paciente. Acuérdense que siempre hay otras posibilidades, hay riesgos mayores en otras cosas y hay riesgos menores en otras. Pero ustedes escogieron trabajar en salud, eso es lo que les gusta, y síganlo haciendo, síganlo disfrutando. Y muchas gracias por su atención. Damos espacio a las preguntas que podamos tener con respecto al tema. Doctor, buenos días. En algunos casos se está presentando la historia clínica que el paciente tiene una terapia de antibiótico y al otro día lo con el médico y sigue terapia de antibiótico igual, pero no escribe nombre de antibiótico, no escribe nada. No, si venía con un plan terapéutico y el médico registra seguir igual, está validando la orden anterior. Ahí no habría problema. El problema ¿cuándo es? Es cuando nosotros, al estar ejecutando una orden,
seguimos con el plan terapéutico sin estar esa orden actualizada. Lo máximo que la mayor vigencia que tiene una orden médica es de 24 horas. Que es que el médico ordenó que tenía que recibir antibióticos por 3 semanas. Sí, está bien, pero diario debe renovar la orden. ¿Por qué? Porque es que salen los exámenes de laboratorio y de pronto hay que reajustar el antibiótico o hay que cambiar. Resulta que le estaban colocando un antibiótico y el paciente era resistente a ese antibiótico. Entonces no tiene sentido perpetuar la orden. Muy bien. ¿Alguna inquietud adicional? La pregunta es un poco sencilla. El procedimiento que hizo el día de hoy se hizo más. ¿Tras cuántos años aparece aproximadamente la demanda? Claro, excelente pregunta. Las demandas de tipo civil y penal por atenciones que hayamos prestado a partir del año 2000, y la mayoría de ustedes son del año 2000 para acá, tienen 10 años para presentarse la demanda. Las que hayan sido antes del año 2000, pues pueden presentar hasta 20 años después. Las quejas de tipo ético y disciplinario tienen una vigencia menor. Las de tipo ético es por 5 años, a los 5 años opera la prescripción. Y las de tipo disciplinario son 6 meses. En los 6 meses no se ha presentado el requerimiento de tipo disciplinario, prescrito. Pero las demandas ocurren en variables, ¿cierto? En la mayoría de los casos, en el tema de enfermería, las demandas no llegan inicialmente, a menos que sea pues algo muy evidente. En el caso de la enfermera que estaba utilizando el cortayesos, la demanda llegó de una, con ella. La demanda de la persona que hizo la infección en el glúteo, la demanda llegó de una, involucrándola a ella. Pero hay otros casos en que la demanda le llega a la institución y finalmente la institución o lo llama usted en garantía, es decir, que dentro del proceso lo demandan a usted, o lo llama en repetición. Repetición es que al final del proceso, cuando ya hubo una condena, entonces dicen que paguen fulanos, y eso es muy complicado porque pueden pasar muchas veces los 10 años y está ahí el problema vivo. Pero en general, hasta 10 años es lo que se maneja. ¿Alguna otra? Ya. Listo, buenas gracias. Buenos días. Mi nombre es Edwin Lopera, yo soy instructor del SENA. Fuera de ser instructor, yo atiendo toda la parte de primeros auxilios o de los colegios, lo que llaman enfermería, ¿cierto? Pero mi pregunta es, a pesar de SENA, su misión es educativa, a mí me toca hacer la atención también de los pacientes, ¿cierto? En esa parte de primeros auxilios. Desde la parte legal, ¿cómo se manejaría esa parte? Hay una ley que es la ley 195 que habla de los convenios docentes asistenciales, y siempre que hay una eventualidad, un incidente, un evento adverso y está involucrado personal en entrenamiento, el docente y solidariamente la institución y la entidad educativa se hacen responsables de ese evento. Es decir, el docente está haciéndose responsable por el error que cometa su pupilo, pero solamente cuando lo está haciendo sin la supervisión de él. O sea, si se presenta un evento adverso, que usted está ahí con el estudiante y que es una situación que no tiene que ver con la pericia de él, sino que simplemente es un evento, es un riesgo inherente, y que a pesar de que lo hagamos técnicamente bien, se presenta una complicación y usted está ahí, no tiene ningún problema. Pero cuando le vamos soltando la cuerda al estudiante y lo dejamos que haga, lo dejamos que decida y de pronto se equivoca,
ahí asumimos la responsabilidad. En todos esos convenios docentes asistenciales debe mediar una póliza de responsabilidad civil que ampara a los estudiantes y otra que ampara a los docentes y a la entidad. ¿Le queda clara la inquietud? Buenos días, mi nombre es Lina, trabajo en la Clínica del Hospital San Vicente de Ponte Caldas. La pregunta de nosotros es: ¿cómo nos protegemos el personal de enfermería que estamos en los quirófanos cuando los anestesiólogos nos dan la inducción anestésica verbalmente? Ellos después lo revisan, o sea, nosotros nos dicen la inducción y después ellos revisan los medicamentos. Mire, esa es una pregunta muy importante porque algunos de los procesos más delicados que han tenido los anestesiólogos han tenido que ver con confusión en el medicamento. Hay medicamentos que son muy parecidos, la presentación es muy similar, la forma de la ampolla, el color, uno diría que son idénticos. Si uno no tiene una agudeza visual perfecta y no se detuvo a leer, las ve igualitas y se confunden los medicamentos. Es muy importante que siempre que usted vaya a aplicar un medicamento, el anestesiólogo no tiene por qué excusarse de hacer la orden escrita, porque eso es un programa que ya tiene. Pero en el caso de que ocurra así, usted lo que debe hacer es de inmediato registrar y antes de abrir la ampolla, exhíbasela a él. Doctor, le muestro la ampolla que voy a abrir y lo pone a que lea. O sea, si los dos vieron más, de más. Y usted no se conforme con mostrarla, sino que al escribir, usted escribe: le exhibo la ampolla al doctor fulano. O quien dice, si él dice después que usted le pasó lo que no era, ay, qué pena, pero a usted inclusive le mostré la ampolla. Y ahí, o sea, el problema es no tener cómo demostrar las cosas, porque puede pasar, perdón, vamos a terminar, puede pasar que el médico tenga un lapsus y dijo lo que no era. Y muchas veces ustedes por temor o por pena o por falta de confianza con él, dicen: ve, yo pensé que este medicamento se manejaba distinto, y resulta que el médico tuvo un lapsus, una confusión, y de pronto él en su cerebro estaba con el convencimiento de que ordenó algo, pero realmente escribió otra cosa o dijo otra. Y eso es posible, eso ha pasado, y la única forma de evitar que un error ajeno nos afecte a nosotros es así. ¿Algo más? Buenos días, mi nombre es Tarea y trabajo en el Centro de Simulación. La pregunta es: nosotros como institución, la idea es formación, pero como decía mi compañero, en muchos casos nos toca atender a los mismos aprendices que se caen, que llegan enfermos. ¿Hasta dónde cubre o qué nos puede pasar a nosotros en caso de que el paciente eso se nos complique mientras llamamos a él, porque nosotros tenemos área protegida? Pero se volvió rutinario de que cada muchacho llega para que nosotros lo atendamos y miremos a ver qué vamos a hacer con ellos. Nosotros no estamos habilitados para atención, ni siquiera para aplicar inyecciones. Entonces, ¿hasta dónde puede ser un riesgo para nosotros? Bueno, la cosa tampoco es sembrar mucho terrorismo, porque la idea tampoco es esa. Ustedes ahí lo que le están haciendo a ese estudiante es una atención prehospitalaria, es una atención como la que podríamos darle nosotros a cualquier persona en un centro comercial que se cayó, que tuvo algún problema de salud y que nosotros nos acercamos a tratar de dar como un acompañamiento inicial, en decirle a los acompañantes algo. Pero no, pues yo pienso que ya eso sería un extremo, pensar que un estudiante tenga un accidente, que usted le intente hacer pues como algo inicial y que después vaya a generarse una responsabilidad. Yo pienso que si la institución cuenta
con el servicio de área protegida, que sabe que va a llegar una ambulancia, que les va a prestar un servicio de salud, pues ustedes no tienen ahí cómo prestar. O sea, lo que hacen es lo inicial. Sin embargo, si eso pasa, deje constancia de ello. Y simplemente en cualquier tipo de hoja, deje una constancia escrita de que al muchacho presentó este accidente, que hicieron tal medida inicial y que se solicitó la intervención de él para trasladarlo a una unidad de salud. Muchas gracias.